Chicos, llegó el momento de hablarte de los AirPods Max. En este canal estamos acostumbrados a trabajar este tipo de audífonos. De hecho, estos son los Bose 700. Me gustaría también hacerle una comparativa con esto, hacerle una comparativa con los Sony, que ya lo trabajamos, y hacerle una comparativa con un montón de audífonos. Diseño. Voy a empezar hablándote del diseño, ya que me llamó muchísimo la atención este impresionante diseño y los materiales de construcción. Estos vienen con una diadema de malla transpirable. Esto es muy bueno porque aparte de que se sellan perfectamente al oído para tú poder tener una buena experiencia en cuanto a la cancelación de ruido y en cuanto al sonido, pues también son transpirables, que así no vas a tener calor y el sudor no va a ser un problema. También marco de acero inoxidable. ¿Qué significa esto? Que al tener marcos de acero inoxidable, también tú puedes retirar la almohadilla tú puedes retirarla y comprarla por separado. Significa que tú, si inviertes en unos audífonos como estos, pues lo vas a tener para toda la vida, porque si son de acero inoxidable, la mayoría de las partes, más tú puedes comprar almohadillas nuevas, pues vas a tener el audífono para toda la vida. Y una de las cosas que destaca mucho en los productos de Apple es que son productos de buena calidad. El precio ronda por los 500 casi a 600 dólares con impuestos. Y eso es algo que me llamó muchísimo la atención, porque yo no había visto unos auriculares que cuesten este precio, casi 600 dólares. Pero hay que tomar muchos puntos en cuenta, como el caso de los materiales de construcción. No voy a emitir un juicio en este momento diciéndote de que no, Apple se pasó con el precio, son demasiado caros, porque no, esto es un video de mis impresiones. Ahora bien, cuando lleguen aquí al canal, que yo empiece a compararlo con los Bose 700, que yo empiece a compararlo con los Sony, que están más o menos en esa categoría, pues ahí yo te voy a decir si valen o no valen la pena. Vamos ahora a hablar de la corona digital. La corona digital es similar a la corona que tiene el reloj. Aquí tú puedes subir y bajar volumen, vas a poder pausar, reproducir. Me llama mucho la atención esta corona y es algo completamente revolucionario, porque en unos audífonos como estos yo no lo había visto. Es primera vez, y basado en la experiencia que he tenido con el reloj, o con los relojes, porque he probado el Serie 5, el Serie 4 y ahora el Serie 6, me gusta, porque es muy preciso a la hora de tú interactuar con la corona digital, que es similar a esta, pues va bien. En cuanto a subir y bajar volumen, tú haces el clip, trabaja muy bien, y creo que esto ha sido lo que Apple ha pensado. Dijo, bueno, ¿por qué no usamos esta tecnología y lo ponemos en los audífonos? Sería súper brutal. Que yo ya estoy ansioso por traerlo y probarlo, para ver qué tan bien me va con la corona digital. Batería, tema importante. Estos vienen con una autonomía de 20 horas. No es lo mejor, porque ya hay audífonos allá afuera que cuentan con más autonomía de batería. Por ejemplo, los Sony cuentan con 32 horas de autonomía de batería. En los de Apple me gusta algo, y es que te da la misma autonomía de batería con la cancelación de ruido activada y desactivada. Es lo mismo, cosa que no pasa con otros audífonos, que cuando tú activas la cancelación de ruido, pues la autonomía de batería es menor, porque esto es un sistema que tú lo activas y es lógico que consuma batería. Pero me gusta que es lo mismo. Si por ejemplo, con la cancelación activa o desactivada, pues tú vas a tener 20 horas de autonomía de batería. En cuanto a la carga rápida, me gusta porque dice aquí que con solamente 5 minutos de carga te proporcionan hasta 1.5 horas de autonomía. Esto es bueno porque en caso de que se te descarguen y tú quieras tener, qué sé yo, un poco de batería rápido, pues lo cargas por 5 minutos y vas a tener 1.5 horas con la cancelación de ruido activada o desactivada, como tú te sientas mejor. Así que en cuanto a la autonomía de batería, no es lo mejor, pero 20 horas es más que suficiente. De hecho, los Bose cuentan con 18 horas de autonomía de batería, y yo llevo ya un año usando estos y me ha ido súper bien. El ecualizador adaptativo, según Apple, combinado con las almohadillas que se ajustan a cualquier oído,
y también con los micrófonos orientados hacia adentro. ¿Cómo funciona el ecualizador adaptativo? Que los micrófonos monitorean cómo tú estás escuchando la música combinado con las almohadillas que se ajustan. Pues esto lo que hace es que te va a brindar una mejor experiencia en cuanto al sonido. Cuando yo lo tenga, pues vamos a ver de qué se trata, porque esto es solo mis primeras impresiones. También quiero tocar un punto importante, y es que estamos delante del procesador H1. Es el mismo procesador que tienen los AirPods Pro, el mismo procesador que tiene los Power Beat Pro, que lo probamos también el año pasado. Es el mismo procesador, no hay ninguna diferencia. ¿Está mejorado? Pues no lo sabemos. Esto lo vamos a ver cuando yo ya los tenga por aquí, por nuestro canal. En cuanto a la cancelación de ruido y los micrófonos, esto me llama la atención porque estamos delante de un montón de micrófonos. Por aquí lo tengo anotado. Señores, estamos delante de 9 micrófonos. Están distribuidos para la captación de voz y están distribuidos para la cancelación de ruido. Así que esto me llama mucho la atención porque al parecer hay un trabajo brutal en cuanto a esta tecnología, porque 9 micrófonos están más que brutal. Y dice aquí que se distribuyen de la siguiente forma: 8 micrófonos para la cancelación activa de ruido, 3 micrófonos para la captación de tu voz. Imagínense, donde tú tienes solamente 3 micrófonos para hablar por teléfono, pues la cancelación de ruido, tanto para aislar el ruido de afuera como para cancelar el ruido en los micrófonos. Y de hecho, cuando lo traiga, voy a hacer una prueba en los micrófonos para ver qué tan buena es la cancelación de ruido en los micrófonos, porque voy a provocar aquí ruido y voy a ver cómo se escucha la llamada. Así que si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para nosotros exprimir a fondo toda la tecnología de estos audífonos. En cuanto a la demás tecnología, estamos delante de Bluetooth 5.0. Recuerda que estamos también con USB-C a Lightning. No sé por qué Apple no da el salto ya a USB-C en los dos lados. Lo que he visto hasta ahora me gusta. A nivel de sensores está brutal. Viene con la demás tecnología que ya estamos acostumbrados: sensor con detención de movimiento, sensor con detención de cabezas, que si tú estás reproduciendo un contenido multimedia, te quita los audífonos, ese contenido se pone en pausa, y viceversa. Si te lo colocas, ese contenido automáticamente empieza a reproducirse. También detención de llamada, que si alguien te llama y tú tienes los audífonos aquí y te lo pones, pues la llamada entra automáticamente en los audífonos. Es decir, a nivel de esos sensores lo tienes todo. Me hubiese gustado que el Bluetooth sea más avanzado, Bluetooth 5.1, pero 5.0 está más que bien y tiene un alcance de unos 10 metros. Todo esto voy a probarlo porque voy a estar haciendo pruebas, voy a estar saliendo al aire libre, voy a correr para ver qué tan buena va la conexión Bluetooth. Voy a dejar el dispositivo en un lado y me voy a ir con los audífonos para medir la distancia y que ustedes puedan ver todo el potencial de estos audífonos. Yo lo ordené, de hecho lo ordené, pero de dejar que proceda y que lleguen aquí, yo hacer el video, eso va a depender de ustedes. Si ustedes aquí en los comentarios me escriben que quieren ver que yo le haga un revisado y que le haga, por ejemplo, una comparativa con los Bose 700, pues ese video va a depender de ustedes. Mi primera impresión es de que me gustan porque estamos delante de un diseño revolucionario, un estuche revolucionario, buenos materiales de construcción. En cuanto a la tecnología, nada nuevo, porque de la cancelación de ruido hace tiempo que la vimos. Muchos micrófonos hace tiempo que ya yo lo estoy viendo. Autonomía de batería hace tiempo que yo lo estoy viendo, porque ya en el mercado hay otros audífonos que tienen tiempo trabajando y ya yo he probado ese tipo de tecnología. ¿Qué me gusta de esto? Apple decidió meterse de lleno en la competencia, porque ustedes saben que los que están reinando en ese sentido son la gente de Sony y la gente de Bose. Mi primera impresión es que vale la pena. Estoy loco por probarlo, estoy loco por traerlo aquí al laboratorio. Conclusión final y mi primera impresión, y es que me gustan por varias razones. Me gustan porque estamos delante de un diseño completamente revolucionario. Me encantó el diseño, los materiales de construcción, la autonomía de batería y la tecnología que prometen hasta ahora. Lo que he visto aquí
lo que he visto acá me gusta porque tienen un montón de tecnología que a mí en lo personal me gusta. Y basado en la experiencia que yo he tenido con otros audífonos, debo decirte de que prometen mucho. Cuando yo los tenga aquí en el canal, pues vamos a ver. Ahí ya yo te voy a decir si vale la pena pagar más de $500 por este producto de Apple. Y me gusta que Apple decidió meterse de lleno en la competencia, porque recuerden que lo que estaban reinando en este sentido era Bose y Sony. O sea que Apple la tiene dura porque estos son más baratos y también cuentan con buenas prestaciones. Que de hecho por eso quiero hacerle una comparativa con los Bose 700 y con los de Sony. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.